Feliz y bendecido 2025 para todos. Deseo y espero que la hayan recibido con excelencia, victoriosos en el nombre de Jesús. Y hoy, aprovechando de que Celestial Music se vino a la comodidad de mi hogar, quiero aprovechar para contarles un testimonio que sé que será de bendición para tu vida. Y si estás a la espera de un milagro, esto es para ti. El siguiente testimonio que quiero contar, y algo que siempre yo decía, porque uno siempre que está ministrando, está predicando, ministra la alabanza, siempre contamos de testimonios y de las grandes maravillas que Dios ha hecho con otros. Y no es lo mismo contar el testimonio de otra persona a que tú seas el propio testimonio. Y en esta oportunidad quiero contarte uno de los tantos testimonios que Dios ha hecho en mi vida, en mi salud. Tenemos muchos testimonios como familia, tenemos uno muy reciente, pero que no lo voy a contar ahorita hasta que nuestras emociones estén fortalecidas y estemos fortalecidos en el Señor para contar este último testimonio que vivimos hace un mes y algunos días. Pero hace unos 8 años más o menos comencé a presentar algo en mi cuerpo que no era normal. Comencé el día 27 de agosto con dolencias en mis articulaciones. Pensé que era un cuadro viral, que era algo pasajero. Empecé a tomar analgésicos, cosas para el dolor, pero no, iba empeorando, nada mejoraba, me iba como entumeciendo, las articulaciones ya estaban como muy rígidas, no podía doblar los dedos, no podía doblar mis muñecas, nada donde lo que doblara no podía ya doblarlo, estaba bastante rígida porque estaba muy inflamada. Yo no sabía que mis articulaciones estaban inflamadas. Eso fue el día 27 de agosto. El día 28 de agosto ya no podía casi que ni moverme. Yo vivo en un segundo piso y para bajar las escaleras, aún con ayuda, se me dificultaba demasiado por las dolencias que había en mi cuerpo. De hecho, comencé a notar que entre la piel y mi carne había muchos nodulitos, bolitas dentro de mi piel, también muy dolorosas. No sabía qué estaba pasando con mi cuerpo, solamente sentía mucho dolor. De allí empezó la travesía de médicos y médicos. Me llevan a una internista cristiana que Dios usó a esta mujer. Dios bendiga a esta doctora donde esté. Fue la que me refiere al Hospital Central porque ella sí vio gravedad en mí y ella decía, esto no es normal. De hecho, cuando yo llego al consultorio de esta doctora internista, me tuvo que valorar sentada porque ni siquiera la camilla podían subirme, no podía sentarme sola. Para levantarme era un proceso porque era muy doloroso. Para vestirme, cambiarme, era tremenda la situación. Me mandan al hospital para que me hicieran un ingreso, me hospitalizaran porque estaba bastante delicada. Cuando llegamos al central, me viene una doctora, llama a otro médico, hablan conmigo, hablan con mi mamá y le dicen que no me podían dejar hospitalizada porque había una bacteria, había un grado de contaminación allí y me iban a empeorar y a lo mejor ni salía del central. Lo cierto es que yo aún no tenía miedo, no tenía temor, por lo que no sabía que había en mí, pero no tenía temor aún. Resulta que empezó la travesía, de allí vamos a otros médicos. La doctora internista que me vio al principio hace una llamada a mi casa, me dice que me consiguió una cama en otro lugar, en el seguro, y que me haga mi maleta porque me tienen que hacer el ingreso en la noche. Mi mamá sabe todo esto. Pero a los minutos vuelve a llamar la doctora y me dice, tenemos cama, pero no tenemos el medicamento. Fue en el momento en que en mi nación no se conseguían los medicamentos, era muy rudo y más si eran para tratamientos muy especiales, muy complicados.
pero la mano de Dios siempre estuvo y nunca nos faltó el medicamento ni lo que me iban mandando cada médico. Lo cierto es que en vista de que no me querían ni podían recibirme en ningún centro de asistencia para la salud, una amiga doctora toma la decisión de internarme en mi propia casa, en mi habitación. Pusieron el aire acondicionado a todo lo que daba, todo el frío como el frío de un quirófano. Yo estaba en un quirófano y así comparé el frío de mi habitación en ese momento. Ponían todo para desde el techo de mi casa para pasarme las vías, los medicamentos, pero aún no daban con lo que yo tenía. Empezaron exámenes, venían los médicos a mi casa, enfermeros a mi casa a cambiarme tratamiento, ponerme vía. Se me hicieron hematomas en mis brazos, en las manos, ya no había lugar de donde tomarme una muestra de sangre, donde agarrarme una vía. Recuerdo que uno de los médicos me empieza a palpar hacia los pies, buscando alguna vía. Otra doctora me dice, vamos a tener que sacarte al seguro para tomarte una vía central. Yo estaba ya bastante delicada, ya casi ni hablaba de la debilidad tan tremenda que yo tenía y los dolores articulares tremendos. Pero desde el día 28 comenzaron a suministrarme esteroides, a ponerme tratamiento para los dolores y para la rigidez que tenía corporal. Y desde ese 28 empecé a recibir ese tratamiento por mis venas. Venían y me lo ponían los enfermeros. Y me comencé a hinchar, me comencé a desfigurar un poco. Mi cara se puso casi que daba con mi cuello, mis manos eran muy, muy inflamadas, mis pies tuvieron que comprarme 2 tallas más de calzado de lo que yo calzaba, porque me hinché totalmente. Yo sentía que entre mi piel y mi carne había mucho líquido y sentía como burbujas dentro de mi piel, pero aún no daban con lo que yo tenía. Y así pasó todo el mes de septiembre. Eso eran esteroides, tratamientos, exámenes. Algunos exámenes dieron de que tenía lupus, otros exámenes arrojaban otra cuestión con mi sangre, pero no daban qué había en mi sangre, qué contaminación tenía mi sangre. Los bioanalistas venían a mi casa, a mí no me podían mover, no podían moverme de mi cama, y venían a mi casa, me tomaban la muestra, traían la muestra hasta la casa, los resultados, y en una oportunidad vienen la bioanalista y me toma la muestra de sangre y se va temprano en la mañana. Eso fue como a las 6 de la mañana y se va, y como a las 11 de la mañana a ella le tocaba darme resultados, como a la 1 o 2 de la tarde traer los resultados hasta mi casa, y como 10, 11 de la mañana ella llega nuevamente y nos sorprendimos porque creíamos que ya venía con los resultados. Y resulta que ella dice que se había coagulado un poco la sangre, que no le sirvió, pero no era cierto. Cuando ella toma la muestra nuevamente y se va a su laboratorio, en la tarde cuando regresa con los resultados, había un indicativo ahí en los leucocitos que estaba casi en 30,000. Y ella dice que no fue que se coaguló la sangre, sino que lo vieron muy elevado. Ella decía que había un cuadro infeccioso en la sangre muy, muy alto, y que querían corroborar si era que se habían equivocado por los reactivos y aquello, no, pero volvió a salir la misma cantidad, la misma alteración. Lo cierto es que cuando me dan ese resultado, no sabíamos, había algo en mi sangre, pero no sabíamos qué había pasado. Lo cierto es que seguimos con el tratamiento, esteroides, desinflamatorios, muchas cosas que me mandaban, inyecciones, tomado, bueno, tremendamente, pero aún yo en cama no salía de mi casa porque no podía levantarme, tenían que vestirme, tenían que hacerme todas las cosas. Luego me contactan con una infectólogo muy, muy buena. La infectóloga, Dios la bendiga, mi doctora Dordelis, donde quiera que esté, si está viendo este video, Dios te bendiga, doctora. Cuando me llevan hasta donde está doctora, ella me manda a hacer otra serie de exámenes y la doctora da
con que yo estaba contagiada de ehrlichiosis o de Ehrlichia. Esta es la enfermedad que transmite la picadura de una garrapata. Meses antes de que yo cayera con esto, ya un par de semanas atrás, yo había ido a un campamento. Me imagino que vine contagiada de allí porque la da la garrapata, y había ganado, habían cachorritos, perritos y todo aquello. Lo cierto es que en ese tiempo, como yo tenía también una mascota, tenía mi perrita Zafiro, muy cuidadita, pero yo andaba con mi perra también para arriba y para abajo porque ella también la tenían que valorar para ver si ella me había contagiado. Pero no, ella salió muy bien. Yo me había contagiado de algún lugar y suponemos que fue del campamento. Después que me detectan esta enfermedad, porque esta enfermedad da mucha fiebre, gracias a Dios a mí no me dio fiebre, pero ella da mucha fiebre, dolores articulares, ella hace salir mucha erupción en la piel, da un sinfín, da mucho desvanecimiento, decaimiento, es como si uno tuviera gripe todo el tiempo y un cuadro viral encima siempre. Gracias a Dios yo no sentí la fiebre, pero sí los otros síntomas. Cuando me detectan todo esto, después que empiezo el tratamiento, me ponen un tratamiento muy, muy fuerte. También comencé a tener, sentía como sabor a metal en mi boca, y era porque tenía punticos, de vez en cuando salían punticos de sangre en mis encías, producto a esta enfermedad. Lo cierto es que empezamos el tratamiento. Según los médicos que me trataron, decían que me habían llevado ya en la etapa muy decadente, o ya etapa final de la enfermedad. Incluso le dicen a mi mamá que por qué me dejó poner así, y yo fue solamente 2 días con dolores articulares. A mí no me descuidaron, fue algo que fue inmediatamente, fue súper rápido, que arropó todo mi cuerpo y todo mi sistema inmunológico lo debilitó a tal punto que después que tenía los leucocitos en 30.000 me llegaron a 2.000. Fue una cuestión tremenda que me tocó vivir, pero empezaron con los medicamentos. Después de todo esto me dan el alta desde mi casa, que los médicos me veían muchos, en ese tiempo estaba como con 7 o 9 especialistas que me trataban con esta enfermedad, porque cada uno me mandaba para el hematólogo, el otro inmunólogo, el otro el infectólogo, el otro reumatólogo, fueron cardiólogos, muchos médicos especialistas que tuvieron que tratarme en esa oportunidad. Les dije que desde el 28 ya me encerraron en la casa, en mi cama, y de ahí no salí hasta el 6 de octubre, que me llevan al inmunólogo. Yo le digo al inmunólogo, quiero que me dé la alta. Y el inmunólogo se sonríe y me dice, ¿y quién te tiene presa? ¿Quién te tiene hospitalizada? Él echándome broma. Y entonces me dice, no, ya estás bastante bien, vio los exámenes y todo aquello. Lo cierto es que yo ya en ese tiempo todavía yo entré, cuando me meten a mi cuarto, yo pesaba 63 kilos. Y el 6 de octubre ya estaba pesando 75, casi 76 kilos, saturada de esteroides, muy hinchada, muy inflamada. Tenía que usar ropa muy sueltica, flexible, que me quedara, porque todo mi cuerpo estaba muy brillante. Mi cuerpo todo brillaba, toda mi piel, de lo inflamada que había quedado de tantos esteroides. Eso fue en octubre, era diciembre, era enero, y todavía yo tenía las manchas verdosas en mi cuerpo de todos los hematomas que me quedaron de tantas inyecciones y tantas agujas que ponían por mis venas. Después de eso quedé con tratamiento, me daban recaídas, tratamientos. Y en uno de esos tratamientos me ponen uno bastante fuerte, y yo estoy en mi iglesia. Era líder de alabanza y adoración en mi iglesia, y estamos en un ensayo muy bonito,
en mi iglesia los ensayos se convertían hasta en un servicio, había administración, era muy hermoso, la presencia del Señor se hacía manifiesto en nuestros ensayos. Y estamos allí y yo estoy sentada, me habían pasado un tratamiento. Pero yo me sentía bastante bien, todavía estaba un poco hinchada, pero ya había desinflamado bastante mi cuerpo, las articulaciones, y ya me llevaban a la iglesia, me traían y todo aquello. Lo cierto es que en ese momento estamos alabando al Señor, estamos adorando, estamos ensayando, montando todo lo del servicio del día domingo. Eso fue un viernes en la noche. Y de repente me comencé a sentir mal, sentí que estaba como temblando de adentro hacia afuera. Ya meses atrás, para el mes de septiembre, ya con los esteroides en 2 oportunidades había convulsionado. Una más fuerte que la otra, en una me puse morada, me vomité, me puse rígida, se me trabó mi boca y todo aquello fue bastante feo, pues esa segunda convulsión. Pero en esta oportunidad, ya para el mes ya había pasado octubre, noviembre, diciembre, ya había llegado el otro año. Me ponen un tratamiento nuevo y estoy allá en la iglesia, ya me lo habían puesto y esa cuestión. Y de repente comienzo a temblar de adentro hacia afuera y me empecé a sentir extraña. Y yo le digo a una de las adoradoras que me sentía mal, que me ayudara a bajar del altar y que me llevara hacia la habitación de mi pastora. Cuando yo entro a la habitación de mi pastora ya me estaba sintiendo bastante rígida, muy rígida, sentía que ya los brazos no los podía doblar y sentí que me estaba faltando la respiración. Cuando siento eso, yo le decía a mi pastora, voy a convulsionar, era lo que yo le decía, voy a convulsionar aquí, y mi pastora me decía, no vas a convulsionar, y mi pastora oraba, entré en una guerra espiritual, reprendiendo toda malicia del enemigo en el nombre de Jesús, y empezó la gente que estaba allí a clamar, los adoradores, a orar, y yo me iba desvaneciendo, me iba sintiendo peor y peor, me iba faltando más el aire, me veía mis manos, mis uñas, y yo las veía como blancas, amarillas, y sentía que me faltaba más la respiración. Le decía, me falta el aire, me falta el aire. Y de allí, bueno, mi pastora, la gente que estaba allí, mandaron a buscar un vehículo, llegó el carro, me montaron. Cuando iba en el carro me faltaba más la respiración y iba temblando por dentro, era algo incomprensible, no sabía qué me estaba pasando y muy rígida, me iba poniendo muy rígida. Y me llevan al seguro, estaba muy cerca de la iglesia, gracias al Señor, y vamos en el carro de mi hermano, el esposo de una de las adoradoras, y cuando entro, yo entré caminando, pero ya iba sin fuerza, y cuando llegamos a un lugar ahí que ya ni recordaba, no lo recuerdo bien, no podía ver bien ya, y me preguntan el nombre que me había pasado, ya no podía hablar, estaba bastante trancada, ya no me pasaba casi aire. Entonces rápidamente se quedó alguien allí dando mis datos, me pasan a la sala de trauma shock, ahí me ponen oxígeno, las mangueritas, la cuestión y eso, y ahí empezó la gravedad del asunto. Me sentaron, había varios pacientes en esa sala y me iba desvaneciendo, comencé a ver de un color amarillo, veía todas las personas y toda la sala amarilla y sentía que le agarraba la bata a los médicos, sentía que se la agarraba y le decía, no me dejen morir, con lo poco que podía hablar. Y recuerdo que estaba mi hermana Karina, mi hermana Norquis, que se quedaron allí conmigo, fueron las adoradoras que pudieron montarse en el carro y llegaron ahí conmigo y Karina quedó dentro. Me dice mi hermana Karina que yo oraba, clamaba fuertemente y reprendía espíritu de muerte. Pero yo no recuerdo nada de eso lo recuerdo yo, solamente lo que recuerdo es que agarraba la bata de los médicos y le decía que no me dejaran morir. Dice ella que en un momento tuvieron que sacar a los pacientes que estaban allí, los sacaron y me dejaron sola en esa sala
de trauma shock, y sentí que me iba desvaneciendo más. Sentí que perdí la vista, se me fue la vista por completo, la visión, y comencé a llamar a mi amiga se llama Karina, Dios la bendiga donde esté, está en otra nación, que Dios la bendiga por allá, y comienzo a llamarla a ella, y Karina, y ella me decía, aquí estoy, y yo le decía, no te veo, no la veía, yo la tenía frente de mí y ya no la veía, y lo último que escuché fue mi nombre, que alguien dijo mi nombre, y hasta allí llegó Milagros. Hasta allí vivió Milagros. No sé en qué momento me pasaron a una camilla. Lo cierto es que mi alma se desprende, pero en el momento de que se me fue la visión, que yo me sentí desvanecida completamente, lo último que perdí fue mi audición. Creo que es lo último que uno pierde porque fue lo último. Escuché hasta lo último. Sentí un dolor muy fuerte en mi pecho, como cuando uno está alando algo, desprendiendo algo, una piel de un pollo, las que cocinamos, ¿verdad? Cuando está algo, yo sentí así, y un dolor inmenso acá en el centro de mi pecho. Y sentía también que al mismo tiempo algo se iba desprendiendo desde mis pies. Se desprendió en la parte, llegó hasta mis tobillos. De los tobillos sentí hasta mi rodilla, y de la rodilla sentí hasta la cintura. Cuando siento en la cintura, fue tremendo el dolor, empeoró en mi pecho, y sentí cuando se desprendió algo totalmente que salió por acá, arriba. Enseguida me vi fuera de mi cuerpo. Mi alma se empezó a elevar, y yo estaba dentro de esa sala. Dentro de esa sala yo veía mi cuerpo en esa camilla y veía médicos, y yo veía cómo me daban la reanimación con las manos, cómo golpeaban mi pecho tremendamente para ellos devolverme a la vida. Pero mi alma se iba elevando. Lo que sí vi que llamó mucho la atención y que me quedó grabado fue una persona, un médico, en una esquina. No se acercó nunca a mi cuerpo, permaneció allí. Me cuenta mi amiga, en esa oportunidad tuve que preguntarle qué había pasado, porque yo me salí de mi cuerpo y empecé a elevarme y comencé a vivir una experiencia tan maravillosa, un aire, una brisa espectacular que acá yo no la he sentido, ni siquiera en estos tiempos decembrinos que el clima se pone bonito y la brisa es frita, sabrosita. No, eso no se compara con esa brisa tan espectacular que yo pude experimentar. Pude experimentar también antes, cuando ya estaba entrando en paro. Vino a mi mente mi esposo no estaba en el país. Yo decía, no me va a ver, mi esposo no va a estar conmigo, me voy a ir, no va a estar aquí. Mis hijos, me acordaba de mis hijos, de mi madre, familiares que estaban, todo eso venía rápidamente como una película a mi memoria. Y estaba como apegada, arraigada, no me quería ir pensando en ellos, pero en el momento que mi alma sale del cuerpo fue otra cosa. Fue algo totalmente diferente. No me acordé de hijos, no me acordé de padres, de esposo, de nadie. Yo me iba elevando y yo tenía mi cara viendo hacia arriba, como esperando de ver a alguien, pero no vi a nadie. No les voy a decir que yo llegué al cielo, que tuve una experiencia con un ser celestial. No, yo solamente me iba elevando, y veía ese personaje que veía mi cuerpo allí. Le hablo después de todo esto que reaniman. Mi amiga me dice que duraron en ese trabajo como 40 minutos. Ella dice que van a mover la camilla, y ella dice que la detiene, y ella dice que lo intenten una vez más, por favor, le dice ella. Ella dice que quedé con los ojos literalmente, como dicen, como el ojo de pescado, pupila totalmente dilatada, el color amarillento, fría, todo así quedó. Me daban cuestiones de estímulo para estimular, pero no respondían los estímulos.
todo eso. Y preguntaron la hora. Ella dice que cuando preguntan la hora, ella supo rápidamente que era para dar la hora del deceso de mí. Pero ellos insistieron una vez más y volví. No sé de qué manera, de una manera impresionante. Vuelvo, abro los ojos porque me habían dejado ahí ya sola. Abro los ojos y no, al momento no vi a nadie. Al ratico entra mi amiga, entró, ella dice que me puso a hablar con mi esposo, que llamó de donde estaba, no recuerdo nada de eso. Lo cierto es que vuelvo a sentirme un poco mal de nuevo. Mi mamá llegó mi hijo y todo eso, yo me sentía muy débil y me ponen nuevamente suero y eso para recuperarme, pero me volví a sentir mal, me volvió a dar náuseas, me volvió a descompensar, pero nuevamente el Señor me volvió a fortalecer y todo eso. Viví esa experiencia tan tremenda. A los días en mi casa tenía que dormir semisentada porque de tanto que golpearon mi pecho para dar la reanimación, hice un mínimo derrame en la parte del pericardio, así me explicó el cardiólogo. En esa membrana que cubre el corazón se inflamó bastante y dice que había un poco de líquido allí en esa membrana que cubría el corazón y quedé con una tosecita de esas corticas que pican y pican y no podía dormir completamente acostada. Y cuando voy a otros de los médicos que me veían, ellos lo que decían es que después de eso y que se ha sido con uno de ellos y hubiesen intubado de una vez. Dios me libró de eso, gracias al Señor. Pero lo que quiero decirte con todo esto, querido amigo, hermano en Cristo, esperando pues que este testimonio te sirva para fortalecerte en la fe y tú, amigo, que no has aceptado al Señor como tu Salvador, puedas entender y saber que necesitas salvación para tu alma, porque si hay vida después de la muerte, yo te lo puedo corroborar, te lo puedo decir porque yo viví esa experiencia. Estuve muerta durante todos esos minutos y mi alma se desprendió de mi cuerpo. Entonces es el momento oportuno de que este 2025 lo comiences con buen pie, sirviéndole al Señor, reconociéndole como tu único y suficiente Salvador, que si nos llega la muerte, bueno, pueda pasar así como yo lo viví, me iba a ir elevando gracias al Señor. Y le cuento a mí, una de mis especialistas, cuando me ve, ya habían pasado semanas, me tocó control con el infectólogo y yo le digo a ella, ¿usted me cree si yo le digo que yo me morí? Y ella me dice, claro que te creo. Y otro médico también le conté la misma versión y me dice el médico que han escuchado muchas versiones de gente que salen de abajo, de gente que lo vienen a buscar, seres horribles y feos, y sabemos que es la gente que muere sin el Señor. Pero nosotros los cristianos sabemos que a la hora de partir de esta tierra nos esperan son seres celestiales para estar allá en el lugar de reposo. Pero mientras tenemos vida es que tenemos la oportunidad de decidir dónde nuestra alma va a pasar la eternidad. Y como dice un cántico por allí, que la vida es corta y la eternidad, como lo dice la palabra, es larga. Esta vida es efímera, pasa pronto, y la eternidad, bueno, es como lo dices, para siempre. Entonces hay dos lugares donde podemos decidirlo aquí en la tierra, dónde va a pasar nuestra alma la eternidad, si en un lugar de tormento o en ese paraíso o en ese cielo al lado de nuestro Señor Jesucristo. Espero que esto te sirva de mucho y que uno no se muera cuando el enemigo da la estocada, sino cuando el Dios, el dador de la vida, lo decide. Él es el que la da y Él es quien la quita. Dios te bendiga y Dios te guarde.